¿Qué tal si me colocan el título? ¿Cómo tener una influencia duradera? Recuerde que estamos aquí en este mundo para influenciar a los demás. Pero recuerde que podemos influenciar de una manera positiva o podemos influenciar de una manera negativa. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios, Zacarías capítulo 1, verso del 1 al 4. Los que puedan hacerlo, porque yo sé que hay personas enfermas que no lo pueden hacer. Zacarías 1, del 1 al 4. En el 8º mes del año segundo de Darío, más o menos en el año 520 antes de Cristo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Tremendo eso, cuando Dios se enoja en gran manera. Pero el texto dice que Dios le estaba diciendo al pueblo, pero era con los papás de ellos, que fueron mala influencia. Diles pues, ¿a quién? A los hijos de estos padres rebeldes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez repite: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Dios les di a los papás de estos muchachos, o de estos que salían del cautiverio, les dijo: yo le dije a sus papás que se volvieran de vuestros malos caminos, que se volvieran de sus malas obras, pero ellos quisieron, no entendieron. Ellos quisieron, no escucharon. Pueden tomar asiento. Entonces ya sabemos las razones de por qué el pueblo fue llevado al cautiverio por 70 años. Porque Dios le dijo a los padres de esta generación: volveos a Jehová. Y ellos que no escucharon y no quisieron. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué personas Dios ha usado para que usted sea cada día un mejor cristiano? Vuelvo y repito. Haz memoria y seamos justos con los que hicieron con nosotros algo. Yo creo que nosotros estamos en deuda con ellos. Vuelvo y repito. ¿Qué personas Dios ha usado para que usted haya crecido o esté creciendo en las cosas de Dios? ¿A quién ha usado Dios para que usted se acerque más a Dios? ¿Ya hicieron memoria? De pronto algún pastor, tal vez papá, mamá, tal vez un amigo, compañero de trabajo, un compañero de estudio. En lo personal, muchas personas han sido de influencia para mí en lo espiritual. Mis papás, mi hermana Pilar, que fue la que comenzó con el pastorado en la familia. Mi hermano Rodrigo también influyó bastante en mí. Pero a nivel ministerial, en 30 años que llevo como pastor, para mí el pastor Pedro Hernández es como la figura que ha influenciado bastante en mi vida. Un hombre íntegro, un hombre maduro, un hombre con experiencia, un hombre muy dispuesto, que cuando uno necesita hablar con él saca su espacio y su tiempo para escucharme. Y de él he recibido muchos consejos buenos y excelentes. El tema que vamos a tratar hoy es ese. ¿Cómo influenciar a los demás? ¿Cómo hacer que mi influencia hacia los que están alrededor mío sea de una manera positiva?
Tal vez tus padres han influenciado en ti. O tal vez tu hermano mayor. O tal vez los abuelos. Aquí hay un hermano, un líder, que él dice que él es cristiano por su abuelo. Porque su abuelo le enseñó muchas cosas. Le enseñó el camino, le explicó. Y él dice, a mi abuelo, aunque está muerto, él dice, yo lo tengo en mi memoria porque por él es que yo soy cristiano. Tal vez alguien que haya influenciado en usted puede ser un líder de la iglesia. O tal vez algún pastor. O puede que algún compañero de trabajo o un compañero de estudio. O puede que alguien que haya influenciado en usted fue tal vez alguien del barrio, que usted lo veía todos los domingos, que iba con la Biblia, que usted lo veía y era un hombre o una mujer de buen testimonio y eso lo impactó. O tal vez el que influyó en usted es un amigo o una amiga. Pero quiero decirles algo. Dios no solo usó a esa persona que usted tiene en mí, que ha influenciado en ti. Ese no es el propósito de Dios, solo que influyan en usted. Dios también quiere que usted y yo influyamos en los demás. Que usted y yo seamos instrumentos de Dios para influenciar a los que están alrededor mío. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué tal si me colocan la siguiente diapositiva? Hoy vamos a hablar de estos 4 personajes. No sé si está ahí. Esa no es. Vamos a hablar del profeta Ageo. Vamos a hablar del profeta Zacarías. Vamos a hablar del sumo sacerdote Josué. Y vamos a hablar del rey o el gobernador Zorobabel. Dios usó a estas 4 personas para influenciar a todo un pueblo. Tremendo, ahí hay 3 oficios: profeta, sumo sacerdote y rey. Cómo Dios usó esos 3 oficios para que el pueblo se animara, para que el pueblo se renovara espiritualmente como físicamente y materialmente. ¿Cuál es el contexto del libro de Zacarías? Porque es muy bueno entender cuál es el contexto del libro de Zacarías. Zacarías fue escrito en el año 520, como lo dije ahora, antes de Cristo. El pueblo de Israel había regresado del cautiverio de Babilonia en que estaban, ¿no? Cautiverio quiere decir que estaban como esclavos en Babilonia. Y ese cautiverio duró ¿cuánto? 70 años. ¿Usted se imagina eso? Y regresaron, y ellos estaban regresando ¿qué? De ese cautiverio. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba la ciudad después de 70 años? ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Estaba qué? En ruinas. ¿Usted se imagina cómo estaba el templo que había construido Salomón? Había sido ¿qué? Destruido, había sido derrumbado. Entonces, imagina cómo fue el impacto del pueblo de Israel cuando llegó a Jerusalén, ver la ciudad en ruinas, cuando fueron a ver el templo y estaba derrumbado, estaba destruido. También imagínense en esto, cómo estaría la fe del pueblo de Israel después de estar 70 años en un país pagano, en un país mundano, donde ellos no tenían la libertad de reunirse, de congregarse, de adorar juntos, porque estaban en una nación pagana. Entonces, imaginémonos cómo también estaba la fe del pueblo de Israel, cómo estaba la parte espiritual de ellos. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, después de los 70 años de cautiverio, empezaron muy animados a construir la ciudad, a reconstruir también el templo, pero con el tiempo se desanimaron. Se desanimaron tanto que dejaron 16 años sin hacer nada, viendo las ruinas de la ciudad y viendo las ruinas
del templo que había construido Salomón. Pero ahí es donde aparecen estos tres personajes. Cuando el pueblo estaba desanimado, ahí aparece Zacarías, ahí aparece el profeta Ageo, ahí aparece el sumo sacerdote Josué y ahí aparece el rey Zorobabel. Entendimos más o menos el contexto, ¿cierto? Bueno, vámonos al primer punto. ¿Qué tal si colocamos y leemos Zacarías capítulo 1, versos del 1 al 4? En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, y dile, le decía Dios por medio del profeta Zacarías al pueblo que había regresado de Babilonia: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré, ¿qué? A vosotros. Tremendo ahí, ¿no? ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios al pueblo de Israel? Volveos a mí y yo me volveré, ¿qué? A vosotros. ¿Qué es volver? Volver es que vuelvan a buscar de Dios, que Dios sea lo primero y lo más principal en su vida. Volveos significa amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Eso fue lo primero que le dijo el pueblo de Dios al pueblo de Israel después de regresar del cautiverio. Recuerda que yo les dije que la ciudad estaba en ruinas y que el templo estaba, ¿qué? Pero eso no fue lo primero que Dios le dijo que hiciera, ¿no? Entonces, cuando uno lee el libro de Zacarías, uno cree que a Dios le interesa solamente levantar muros y colocar bloques. Reconstruyan la ciudad, reconstruyan el templo. No. La pregunta es, ¿cuántos padres creen de que lo único que ellos pueden hacer como padres es proveerle a sus hijos las cosas materiales? ¿Cuántos padres dicen que aprendan de mí mis hijos, que yo les di casa, que aprendan mis hijos que yo no les falto con el mercado, que aprendan mis hijos que yo no dejo mochar los servicios públicos? Sí, eso es bueno. Esos son bloques y muros. Pero tú has influenciado en tus hijos en la parte espiritual. Hay pastores y líderes que se enfocan solo en bloques y muros. Hay pastores que se enfocan solamente en construcción del templo, pero no les importa la parte espiritual. Hay líderes, ya sea de jóvenes, de adolescentes o maestros, que eso sí anhelan que el saloncito esté muy lindo, muy decorado, todo eso barridito, trapeado, con buena publicidad, que esté bien pintado el salón de la escuela dominical. Sí, todo eso es bueno, pero ¿y lo otro qué? ¿Y la parte espiritual qué? Para que un pueblo o para que una persona vuelva a Dios, para que usted sea influencia a los que están alrededor suyo, usted debe de apuntar a eso. Que esa persona, ese hijo mío, ese amigo mío, ese compañero mío, ese alumno mío, vuelva ¿qué? A Dios, para que Dios se vuelva a ellos. Es lo más importante, es lo más principal. Lo demás es bloques y muros. Vámonos al segundo punto. Zacarías capítulo 4, versos del 11 al 14. Hablé más y le dijo:
¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé a uno de nuevo y le dije, ¿qué significan esas dos ramas de olivo por medio de los dos tubos de oro vierten aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dijo, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Qué tal si me colocan, por favor, la imagen que está ahí? Zacarías tuvo una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es como un sueño. Pero es como un sueño, pero la persona está despierta. Como uno ver una película. ¿Sí? Y Zacarías, el profeta Zacarías, tuvo este sueño. Dice que había un candelabro y que también en ese candelabro habían 7 ¿qué? 7 lámparas. Pero que al lado del candelabro había ¿qué? 2 olivos, 2 árboles de olivo. Ese candelabro es dice ahí que en la visión, dice de que él era de oro ¿qué? De oro puro. ¿Sí? También en la visión decía de que a los lados del candelabro habían 2 olivos. Pero también en el pasaje nos da la explicación o la interpretación de la visión. Nos dice que las 7 lámparas que están ahí en el candelabro representa al pueblo de Dios, al pueblo judío. Mire cómo están de alumbrando, oro puro, porque nosotros como creyentes somos luz en medio de un mundo lleno de ¿qué? De tinieblas. En esa visión, las 7 lámparas era el pueblo de Israel. Si lo aplicamos al tiempo de hoy, esas 7 lámparas son ¿qué? Las 7 iglesias de Asia, ¿se acuerda Apocalipsis? Y lo aplicamos directamente ¿qué? A nosotros, los hijos de Dios, los que estamos influenciando a los que están alrededor de nosotros. Pero el último texto que leímos, si prestaron atención, nos da también la interpretación de quiénes son esos 2 olivos. ¿Qué tal si me colocan de nuevo el verso, el último texto que leímos? Estos 2 olivos son los 2 ¿qué? Ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son esos 2 ungidos? El sumo sacerdote Josué y Zorobabel, el rey del pueblo de Israel. Interesante eso, colóqueme de nuevo la figura. Entonces, en esa figura vemos que los 2 olivos, uno era, ¿me colocan la figura, por favor? Un olivo era Josué y el otro era ¿qué? Zorobabel. Pero si ven cómo los olivos alimentan ¿qué? El candelabro. Como los olivos alimentan ¿qué? Las 7 lámparas al pueblo judío. Dirá usted, pastor, ¿y por qué tienen que ser ellos? Si usted es estudioso de la palabra, se va a dar cuenta que los únicos a los que ungían eran para los que iban a ser rey y para los que iban a ser ¿qué? Sumos sacerdotes. Nada más. El aceite solo se usaba para ungir esos 2 oficios. Tremendo eso, como Dios dice que los 2 olivos los escogió Dios, que Dios escogió tanto al sumo sacerdote como al rey Zorobabel, para que ellos le dieran dirección al pueblo, para que ellos fueran instrumentos de Dios hacia el pueblo. Y Dios le recarga al pueblo y le dice, yo los coloqué. Eso no es una idea humana, ni tampoco fue una idea
por roscas, porque hoy en día muchos se manejan por roscas. No, yo fui quien colocó esos 2 olivos de una manera que estratégica. El pueblo estaba desanimado, entonces Dios escogió a Josué y a Zorobabel para animar al pueblo, para que recobraran el ánimo. ¿Será que Dios se equivoca cuando coloca a esos 2 olivos? Dios nunca se equivoca. Dios nunca ensaya. Vamos a ver cómo le va. Por eso usted como padre, Dios no se equivocó a colocarte a ti como papá y como mamá. Dios sabe que usted puede cumplir esa función de influenciar ¿qué? A sus hijos en la parte espiritual. Que estás desanimado, pues para eso es este estudio, porque Dios te quiere animar. Dios te quiere decir, tú puedes hacer ese trabajo y lo puedes hacer con excelencia. Yo creo que Josué y Zorobabel, yo creo que ellos estaban desanimados también. El pueblo está desanimado, yo soy el sumo sacerdote, también estoy desanimado. Yo soy el rey, también estoy desanimado. Por eso Dios le dio esa visión a Zacarías. Dile a mis 2 ungidos que yo los coloqué. Que ellos son pieza clave para sacar a este pueblo adelante. Que tengan fe, que Dios los colocó, que ellos son pieza clave dentro del plan de Dios. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. Tal vez usted y yo nunca vamos a ser un sumo sacerdote como Josué, ni vamos a hacer las cosas que hizo el rey Zorobabel, pero de una u otra forma Dios nos colocó en cierto lugar, en cierto momento, y nos ha rodeado de ciertas personas para que usted y yo seamos ¿qué? Luz en medio de una generación maligna y perversa. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo es el testimonio tuyo? ¿Cómo es el testimonio tuyo como papá? ¿Cómo es el testimonio tuyo como mamá? ¿Cómo es el testimonio tuyo como vecino? ¿Cómo es el testimonio tuyo como tío, como abuelo, como mamá, como el hermano mayor? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio como abuela? ¿Cómo es tu testimonio como líder? Si usted ya es líder dentro de la iglesia, usted tiene que ser de buen testimonio. Usted tiene que ser luz. Usted tiene que ser de influencia positiva a los que están alrededor suyo. El solo hecho de pertenecer al grupo de alabanza, el solo hecho de pertenecer a los diáconos, el solo hecho de estar en los grupos familiares, de ser líder de grupos familiares, eso lo obliga a usted a ser distinto, a ser diferente. Porque los que están alrededor suyo te están mirando, te están observando. ¿Cuál es el testimonio tuyo en el trabajo? Y todos saben que tú eres cristiano. ¿Cómo es tu testimonio en la universidad? ¿Cómo es el testimonio tuyo como amigo? Sabiendo que saben que usted es cristiano. Dios colocó esos 2 olivos de una manera ¿qué? Estratégica. Y si Dios los colocó es porque Dios no se equivoca. Por eso usted y yo debemos de ser intencionales. ¿Cómo así que intencionales? Listo, Dios me colocó como papá o mamá. Dios me colocó alrededor de unos amigos, de unos compañeros. Dios me colocó como líder en la iglesia. Listo, entonces voy a ser intencional. ¿Cómo así? Voy a pensar antes
con anticipación, voy a tomar decisiones basadas en que yo soy una influencia. Entonces, yo cuando tenga un momento de rabia, me voy a controlar. ¿Por qué me voy a controlar? Porque yo soy un olivo. Que vi por allí un dinero mal puesto y vi la tentación de robarlo, pero no me di cuenta que por allá hay una cámara. Ay, ay, ay. Pero tú eres cristiano, a vos te admiran en el trabajo. Tenemos que ser intencionales. Antes, si vemos un dinero por ahí mal puesto, antes cójalo y dígale al patrón, mire, este dinero está acá mal puesto. Eso es ser de testimonio de una manera que intencional. Recuerde, Dios te colocó. No fue nadie que te colocó en esa empresa, nadie te colocó ahí en esa universidad, nadie te colocó como papá, solo ¿quién fue? Dios. Dios te colocó como olivo. Vámonos al tercer punto. Zacarías 3, del 1 al 3. Son poquitas las veces en la Biblia donde el ángel de Jehová, muchos dicen que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere al Señor Jesucristo, y eso no quiere decir que Jesús sea ángel, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo Jesús no es ningún ángel, porque Jesús no fue ninguna criatura creada, antes Él es el creador, amén. Pero muchos teólogos dicen que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, cuando aparece, se refiere al Señor Jesucristo. Y son poquitas las veces cuando en la Biblia uno ve que Satanás y Dios hablan, pero esta es una parte de ese diálogo. Se mostró, entonces, otra vez, Zacarías tuvo otra visión. Y en esa visión dice que se mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, pero Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y las cosas. A la izquierda estaba el ángel de Jehová, aquí estaba el sumo sacerdote Josué, pero a la izquierda estaba ¿quién? El ángel de Jehová, pero a la derecha estaba ¿quién? Satanás. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Estaba acusando ¿a quién? Al sumo sacerdote, a Josué. Y dijo el ángel de Jehová, Jehová te reprenda. Cuando vio a Satanás y estaba acusando al sumo sacerdote, lo primero que dijo el ángel de Jehová es, Jehová te reprenda. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Verso 3, ahí quiero resaltar esa frase. Y Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles. ¿Me colocan por favor la imagen? A la izquierda estaba el ángel de Jehová, a la derecha estaba Satanás acusando al sumo sacerdote. Volvamos otra vez a la lectura. Verso 4. Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido con vestiduras ¿qué? Viles, vestiduras no dignas de un sacerdote. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítele en esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y denle un aplauso al Señor. Y el ángel de Jehová le dijo a Josué, mira, te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala.
Y después le dijo, póngale la mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Satanás estaba acusando a Josué, al sumo sacerdote, de que no estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles, vestiduras que no eran dignas de un sumo ¿qué? Sacerdote. Quiere decir que Josué estaba en pecado, el sumo sacerdote no estaba purificado, y como estaba en pecado, entonces el sumo sacerdote no podía ¿qué? Ministrar de esa manera. Bueno, apliquémoslo a nosotros. Recuerde que el estudio de hoy es cómo influenciar de una manera ¿qué? Duradera. ¿Cómo podemos ser de influencia para nuestros hijos si estamos vestidos con vestiduras ¿qué? ¿Cómo podemos de ser influencia a los demás si estamos en pecado? ¿Cómo puedes ser tú líder de una iglesia o pastor de una iglesia o líder de jóvenes o líder de adolescentes o maestro de escuela dominical si estás vestido con vestiduras viles? ¿Sabe? Cuando nosotros le servimos a Dios y estamos en pecado, entonces ese pecado va a estorbar todo lo que usted y yo hacemos. Usted puede hacer devocionales muy lindas a sus hijos, pero si en su vida hay pecado, ese pecado estorba. Cuando una persona dice que es cristiana, pero está en pecado, está deshonrando a Dios. Está deshonrando al pueblo de Dios. Ayer hoy en la mañana escuché, y una hermana me decía, pastor, tengo una amiga que estaba buscando de Dios, estaba muy feliz, muy contenta. En estos días la vi, le dije que cómo estaba, me dijo, no, estoy desanimada. ¿Por qué? No, a mi pastor lo encontré borracho. El pecado deshonra a Dios. Nuestro pecado deshonra al pueblo de Dios. Amén. Y como personas que Dios nos ha colocado como olivos para ser de influencia a los que están alrededor nuestro, Dios nos demanda que usted y yo seamos ¿qué? Íntegros. Amén, hermanos. Amén. Que usted seamos personas que no tengamos nada que ocultar. Porque recuerde esto. Podemos engañar a las personas por unos días, por unos meses o por unos años. Pero recuerde que Dios va a sacar todo ¿qué? A la luz. ¿Qué tal si leemos Zacarías 3, versículo 4? Ahí quiero resaltar dos frases. La primera, por favor, la antes de esa. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? Quítenle al sumo sacerdote esas vestiduras ¿qué? Viles. La otra frase. Y te he hecho vestir de ropas ¿qué? De gala. ¿Usted no le parece esto un gran acto de gracia, de amor, de misericordia de Dios? Dígame usted y yo qué hubiéramos hecho si el sumo sacerdote hubiera vestido vestiduras viles. ¿Qué hubiéramos hecho? Ese pastor no me sirve. A ese pastor hay que sentarlo. Está bien que ese pastor hay que pasarlo por disciplina, pero hay denominaciones e iglesias que si un pastor cayó no quieren saber más nada de ese pastor. Que alguien de la iglesia cayó, lo desechamos. Ya no sirve como líder para ningún ministerio. Pero Dios, ¿qué hizo?
Dios no le dijo al sumo sacerdote, mi hijo, eche para allá, echa para allá. Voy a nombrar a otro, ¿qué? Sumo sacerdote. No, simplemente Dios le dijo, te voy a quitar esas vestiduras viles y te voy a hacer vestir ropas de gala. ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. ¿Qué tal si me devuelven a la primera frase? Quítele en esas vestiduras viles. Yo me hice una pregunta, yo dije, ¿por qué Dios no le dijo a Josué, quítese esas vestiduras viles? No está diciendo quíteselas. Le está diciendo a otros que ¿qué? Que se la quite. Ahí hay una gran enseñanza. Usted sabe que el pecado no es algo que usted y yo podemos quitar. Por eso es que hay personas que dicen, pastor, es que yo estoy en el vicio y yo he luchado, yo he tratado de quitar ese vicio, pero nada. O cuántos de nosotros que han luchado con un pecado de hace años y dicen, pastor, es que no he podido, yo he hecho todo lo que en mis fuerzas y nada. Y es que es verdad. Es que nadie puede quitar tu pecado. El único que puede quitar el pecado en nuestras vidas es ¿quién? Dios. Es Dios, es el único. Él es el único. Por eso si usted dejó el vicio, si usted dejó el trago, si usted dejó las mujeres, no se dé la gloria a usted, no se dé los aplausos a usted. Dele toda la gloria ¿a quién? A Dios. A Dios hay que darle toda la gloria. ¿Me colocan por favor la frase que sigue? Tremenda esa frase. Qué bueno que nos la grabemos. Solo Dios nos capacita para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Ya nos cogió el tiempo, entonces vamos a ir terminando al último punto. Zacarías 4, del 6 al 9. ¿Qué tal si el músico viene acá para terminar ya con este punto? Zacarías 4, del 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo, ya aquí Dios deja al sumo sacerdote, ya deja al pueblo y ya Dios le habla directamente ¿a quién? A Zorobabel, ¿cierto? Al rey. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, el rey, ¿se acuerdan que era el rey? Rey, le estaba diciendo Dios a Zorobabel. No es con ejército, ni con fuerza, sino que es con mi Santo Espíritu. ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. Josué fue pieza clave para la reconstrucción del templo que habían destruido. Zorobabel fue clave para la reconstrucción de la ciudad. Zorobabel aún ayudó a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia. Zorobabel, Dios lo usó para que él restaurara algunas tradiciones y valores y ritos judíos. Pero lo principal que hizo Zorobabel, y se le recuerda a él, fue la reconstrucción del templo de Salomón. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo de Salomón? Porque usted se imagina un pueblo cristiano sin templo. ¿Qué haríamos nosotros sin templo? Usted se imagina cómo se va a conservar la fe, la tradición, cómo se va a adorar a Dios en comunidad, cómo se va a escuchar la palabra de Dios si no hay templo. No había plata,
Porque ellos vinieron con los bolsillos pelados de Babilonia. Y ahí fue donde allí en Ageo Dios le dice al pueblo: ni a la plata, ni a el oro, no se preocupen, yo les voy a dar plata para reconstruir la ciudad. Yo les voy a dar el dinero que necesitan para reconstruir el templo. Y Zorobabel se le conoce como un rey fabuloso. Para el pueblo judío le agradecen tanto a Zorobabel, casi al mismo nivel de David. ¿Por qué? Porque si no fuera por Zorobabel, el pueblo de Israel hubiera desaparecido sobre la faz de la tierra. La fe del pueblo de Israel hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y uno, después de 70 años de cautiverio, uno ya sale sin fe. Pero ¿sabe qué le dice Dios a Zorobabel? No es con fuerza. Lo que hiciste no lo hiciste tú. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Hay padres que hay gente que le dice a unos papás: ¿ustedes qué hicieron para que sus hijos todos fueran cristianos? ¿Qué hay que decirle? No es con fuerza, no es con ejército, es con su santo ¿qué? Espíritu. Amén. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Tú nos has colocado, oh Dios de la gloria, de una manera estratégica como olivos a los que están alrededor nuestro. Dios, si tenemos vestiduras viles, Señor, quítalas. Y vístanos, Señor, con vestiduras de gala. Porque esa es de la única forma que tú nos vas a usar como instrumentos tuyos. Dios, permite, oh Dios de la gloria, que lo que hagamos no lo hagamos en nuestras fuerzas. No creamos que es con fuerza ni con ejército. Lo vamos a hacer en tus fuerzas. Lo vamos a hacer con tu gracia. Lo vamos a hacer con tu ayuda y con tu bendición. Aleluya.